Durante siglos, el cartel ha sido utilizado en un lugar público como comunicación visual para informar o persuadir. Ha sido el medio impreso por excelencia de una voz de resistencia que se impone como protagonista de una época histórica. Aunque su rol puede ser breve, su imagen y mensaje perduran en nuestra memoria. La memoria humana necesita de elementos auxiliares para recordar el pasado. El cartel, al combinar imagen y palabra, resulta ser una de las herramientas más populares para el rescate de esa memoria. En la exposición titulada El cartel, Voz para la Resistencia, organizada por el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, los carteles se distinguen como documentos que nutren el análisis histórico y crean conciencia a través de distintos discursos de protesta en Puerto Rico. Los artistas aquí se convierten en cronistas de eventos históricos. Los carteles de esta muestra fueron seleccionados por temas específicos que se interconectan como la vida y la historia misma. El colonialismo de siglos ha marcado al pueblo de Puerto Rico. Después de varios siglos bajo el dominio español, la invasión estadounidense, el 25 de julio de 1898, inició un nuevo capítulo del colonialismo en la isla. Con la firma del Tratado de París, el 10 de diciembre del mismo año, la soberanía de Puerto Rico fue transferida de España a Estados Unidos de Norteamérica. Aunque desde el punto de vista jurídico, Puerto Rico no tiene soberanía, sí es evidente que tiene todas aquellas características que conforman cultural y socialmente una nación. Los presos políticos sentenciados y encarcelados entre 1950 y 1960, acusados de atentar contra la seguridad de Estados Unidos, son los más recordados en carteles de la década de 1970. Estos ilustran una época de evidentes manifestaciones de persecución, represión y castigos violentos, sobre todo contra muchos independentistas que protestaban públicamente por las injusticias gubernamentales, reflejo de la condición colonial. ¿Quién olvida la lucha por la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de las islas municipio de Culebra y Vieques? Entre 1901 y 1903, la Marina comenzó a utilizar la isla de Culebra como base militar y campo de tiro. Por muchos años, barcos y aviones de guerra realizaron ejercicios de combate con explosivos. En 1971, se desató una fuerte campaña para que saliera la Marina de Culebra y en 1975 finalmente se fue. No obstante, Vieques se convirtió en el centro de las operaciones del cuerpo bélico. La desobediencia civil realizada por diversos grupos y grandes manifestaciones de repudio a raíz de la muerte de David Sanes en 1999 obstaculizaron el reinicio de las maniobras de la Marina. En mayo de 2003, la Marina salió finalmente de Vieques, dejando una estela de contaminación que subsiste aún hoy en día. Todas las guerras son crueles, traen destrucción y sufrimiento. La oposición a la guerra en general y sobre todo a la participación de los puertorriqueños en la guerra de Vietnam mediante el servicio militar obligatorio de los Estados Unidos fue objeto de la confección de numerosos carteles, no solo en Puerto Rico, sino internacionalmente, haciendo eco del mensaje: luchemos por la paz, pero no la de los sepulcros. Son muchas las luchas en pro del medio ambiente y de los recursos naturales llevadas a cabo en la isla. Los carteles ponen de manifiesto la resistencia al superpuerto y los distintos proyectos de explotación minera entre 1960 y 1970.
La lucha por concientizar sobre las playas como bien de dominio público, por lo que no deben ser privatizadas. La batalla en contra de la deforestación y el desparrame urbano. La denuncia de la disposición inadecuada de cenizas, producto de la quema de carbón en el pueblo de Peñuelas, entre otros problemas que amenazan la salud de la población. Los carteles han sido fundamentales para divulgar las campañas de salud que estimulan la higiene como parte de la vida cotidiana familiar, así como para combatir las causas de enfermedades como la tuberculosis en la década de 1930, el SIDA desde la década de 1980 y los efectos de picaduras de mosquito, especialmente el Aedes aegypti, portador de enfermedades tan serias como el dengue, la chikungunya y el Zika, o incluso la pandemia del COVID-19, que empezó a afectar a los puertorriqueños en marzo del 2020. ¿Cuáles son o deben ser los servicios esenciales asegurados por la política pública del gobierno de Puerto Rico? Ese ha sido un tema principal en la discusión pública del país, tanto en el pasado como en el presente. La alimentación, la salud y la educación son necesidades primarias para el desarrollo de una sociedad. Otros artistas hacen eco del debate por la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista. La orden ejecutiva decretada por el gobierno de Puerto Rico, que declara un estado de emergencia contra la violencia de género, cobija a todas las víctimas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, pero sobre todo a las mujeres, que son las más afectadas. Los carteles también han ayudado a rescatar y perpetuar en la memoria colectiva la obra de hombres y mujeres que han luchado en favor de la libertad, la educación y la igualdad. Además, la celebración de efemérides o la recordación de eventos históricos significativos, así como situaciones trascendentales en nuestra trayectoria como pueblo, está explícita en esta muestra. Desde su fundación en marzo de 1903, la Universidad de Puerto Rico es una casa de estudios donde interactúan, chocan, denuncian, se desarrollan y crecen las más diversas ideas. Desde sus aulas se identifican conflictos, se articulan teorías y se formulan soluciones para todo Puerto Rico. Por eso ha sido, es y será el recurso social y económico principal del y para el pueblo puertorriqueño. Las últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI han sido testigo de afrentas y de lucha por la defensa de la Universidad de Puerto Rico como principal proyecto social, económico y cultural del país. Esta voz es la que denuncia el ataque contra la cultura, la voz que defiende nuestra lengua y nuestro acento. Con su palabra directa y línea precisa, siembra semillas en nuestras mentes y corazones, y cuando observamos aquellos carteles que han resistido el paso del tiempo y de la censura, esa voz nos acompaña, nos despierta del letargo y del olvido colectivo. La voz de la conciencia nos espera en los muros y nos habla, nos grita. Así es el cartel puertorriqueño que hoy presentamos con orgullo. Esta es la voz de la resistencia. Hazla tuya.